El siervo llegó tambaleándose hasta la colina donde Job observaba sus tierras. Cayó de rodillas, intentando respirar entre jadeos. «Señor», alcanzó a decir. «Señor, qué desgracia». Job dio unos pasos hacia él, con el corazón encogiéndose sin saber por qué. «Habla, hijo», dijo, apoyándole una mano en el hombre. «Respira. Estoy aquí». El hombre levantó la vista y sus ojos estaban desorbitados. Estábamos arando con los bueyes y las asnas pastaban cerca, su voz temblaba. Entonces llegaron los sabeos, como una tormenta de hierro. Nos rodearon, mataron a espada a tus siervos, se lo llevaron todo, Señor. Todo. Solo yo escapé para venir a decírtelo. Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Job. Los bueyes eran la fuerza de sus campos, las asnas el corazón del trabajo diario. Más que bienes, eran años de esfuerzo y cuidado. Naara apareció en la puerta de la casa, atraída por el alboroto. Eliab, el siervo antiguo, se quedó inmóvil, como si el mundo hubiera dado un giro brusco. Job cerró los ojos un segundo. Sintió la punzada de la pérdida, la injusticia ardiendo por dentro. Podía casi ver las espadas brillando, la arena manchada de sangre, los gritos de sus siervos fieles. «Que los muertos sean llorados», murmuró, «y que los vivos aprendan a sostenerse». Abrió los ojos. No estaba bien, no estaba en paz, pero seguía en pie. «Serán enterrados con honor», dijo Job. «Y tú», miró al mensajero, «comerás, beberás y descansarás en mi casa. No has vuelto a un amo que te culpe por huir». El siervo rompió a llorar. Naara dio un paso hacia su esposo, como queriendo abrazar su dolor, pero antes de que pudiera acercarse, otra figura apareció en la distancia, corriendo también, aún más desesperada, agitando los brazos. Eliab palideció. Otro mensajero, susurró. «Señor, algo más ha pasado». Job sintió que el suelo bajo sus pies se volvía más delgado con cada segundo. El segundo mensajero llegó tropezando, casi cayendo a sus pies. «Job», dijo, con la voz rota, «lo que voy a decirte no es de este mundo». Y mientras el viento del desierto se levantaba, trayendo consigo un olor extraño, como de humo lejano, el segundo mensajero abrió la boca para liberar la próxima oleada de tragedia que se abatiría sobre la vida de Job. «Estábamos con las ovejas, todas reunidas en el valle», empezó el segundo mensajero, con la mirada perdida. El día era claro, sin una nube, nada extraño. Y de pronto, el cielo se encendió. Job frunció el ceño. «¿Encendido?» «Un fuego», dijo el hombre. Un fuego que cayó desde lo alto, como si el propio cielo hubiera escupido llamas. «Las ovejas, tus ovejas, ardieron, Señor. Los siervos también. El fuego los devoró. No hubo tiempo de correr, no hubo refugio, no hubo sombra. Solo yo escapé para traerte la noticia». Naara se llevó la mano a la boca. Eliab dio un paso hacia atrás, horrorizado. El primer mensajero miró al segundo, como si escuchar la historia de otro dolor hiciera más real el propio. Dos tragedias distintas, dos golpes que parecían demasiado grandes para caber en un solo día. Job miró el horizonte. Intentó recordar cómo se veía el cielo sobre sus campos aquella mañana, tan azul, tan tranquilo. ¿Cómo podía ese mismo cielo enviar fuego y destrucción? Sintió una fisura en su interior, como la primera grieta en una muralla. No solo le estaban quitando sus bienes, también estaban atacando su comprensión de la realidad. «Fuego del cielo», susurró. «Entonces ni siquiera puedo culpar a hombres por esto». Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tenía? Pero no dejaba de notar algo. Aquel fuego no lo había tocado a él, ni a Naara, ni a sus hijos, que posiblemente seguían riendo en casa del primogénito, sin saber nada. «Los siervos serán honrados», dijo Job, tragando saliva. «No murieron por negligencia, murieron bajo un misterio que no entiendo». Naara lo miró, con lágrimas brillando en los ojos. «Job, esto no es normal. 2 golpes en un solo día, algo se ha levantado contra ti». El viento sopló con más fuerza, y el olor a humo se hizo más nítido.
La noticia correría pronto por toda la región. El hombre más próspero, el más respetado, estaba siendo golpeado por desgracias inexplicables. Y como si el destino se hubiera propuesto no darle un solo respiro, mientras el segundo mensajero aún hablaba, otro punto se perfiló en el horizonte, un tercer hombre corriendo, agitando los brazos, como si el mismo terror lo empujara desde atrás. Eliab se volvió hacia Job, con los labios secos. «Señor», dijo, casi sin voz. «Viene otro». Job sintió que el mundo empezaba a resonar, como si un tambor invisible golpeara sin parar. Una vez, y otra, y otra. «Que hable», dijo, aunque por dentro una parte de él quería gritar. «¡Basta ya!». El tercer mensajero llegó, respirando a duras penas. Sus primeras palabras fueron como un nuevo cuchillo. «Job, tus camellos, tus guardias, han caído también». Y el telón de la tercera desgracia empezó a levantarse ante los ojos del hombre que aún se negaba a maldecir. «Los caldeos», dijo el tercer mensajero. 3 grupos. Nos rodearon en formación, como si hubieran entrenado solo para ese día. Atacaron a los guardias, a tus siervos, nos superaban en número y en furia. Se llevaron todos tus camellos, Señor. Todos. Nadie logró detenerlos. Solo yo escapé, solo yo. Las palabras «solo yo escapé» se repetían como un eco tétrico en la mente de Job. Ya las había escuchado 2 veces. 3 hombres, 3 tragedias, 3 supervivientes que parecían arrancados de entre los dientes del caos para venir a contarle lo sucedido. Camellos, ovejas, bueyes, asnas, siervos. Los pilares de su riqueza estaban siendo derribados uno tras otro, como columnas de un templo al que alguien hubiera decidido prender fuego desde los cimientos. «Señor», susurró Eliab, «tus caravanas, tus rutas de comercio, tus tratos con otras ciudades, todo dependía de esos camellos». Job lo sabía. Aquellos animales eran sus barcos en tierra, llevando y trayendo mercancías, fama, alianzas. Sin ellos, su nombre pesaría menos en las plazas de mercado. Pero lo que más le dolía no era el oro ni los bienes, sino la sensación de estar siendo despojado de algo más profundo: seguridad, propósito, estabilidad. Nahara apretó los puños. «Esto es demasiado preciso para ser casualidad», dijo. «Golpean tus animales de trabajo, tus ovejas, tus camellos. ¿Quién puede coordinar algo así, y además hacer caer fuego del cielo?» Job no tenía respuesta. El sol estaba alto, pero el día se sentía oscuro. «Aún tenemos a nuestros hijos», murmuró Job, como si se aferrara a esa verdad. «Mientras ellos vivan, no todo está perdido». Sus ojos se humedecieron sin que lo notara. En su mente, por un breve instante, se vio a sí mismo entrando en la casa de su primogénito al final del día, contando toda aquella tormenta de desgracias y siendo abrazado por sus hijos entre lágrimas y consuelo. «Todavía tengo su risa. Todavía tengo sus voces», pensó. El silencio se hizo denso. 3 mensajeros, Nahara, Eliab, todos esperando que Job se derrumbara, que gritara, que maldijera, que culpara al cielo o al infierno. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, el destino, implacable, decidió no dejarle sostenerse en esa última esperanza. Un cuarto hombre apareció en la llanura. Esta vez no corría solo, tropezaba, se sujetaba el pecho, como si cada paso le costara el alma. Sus ropas estaban rasgadas, su rostro cubierto de polvo y lágrimas. Eliab quiso decir algo, pero la voz no le salió. Nahara sintió un frío reptar por su espalda, un presentimiento terrible. Job, al verlo, supo sin que nadie le explicara que ese cuarto mensajero no traía noticias de ovejas, ni de bueyes, ni de camellos. Traía algo más pesado que todo eso junto. Algo que un padre teme incluso más que la muerte. El hombre llegó hasta ellos, cayó de rodillas y se inclinó hasta tocar la tierra con la frente, como si no se sintiera digno de levantarla. «Señor», susurró, «perdóname por lo que voy a decir». El mundo entero pareció contener el aliento. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del primogénito. La voz del mensajero se quebró. De pronto, un viento recio vino desde el desierto. Se levantó sobre la casa, golpeó las 4 esquinas a la vez, el techo, las paredes, todo se vino abajo. Nahara llevó sus manos al pecho. No, sus labios apenas se movieron. La casa cayó sobre los jóvenes. Continuó el hombre, sollozando. Cuando el polvo bajó, ya no había voces, Señor. No hubo tiempo para sacarlos. Todos murieron. Todos. Solo yo escapé para venir a contártelo. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier trueno. Eliab se apoyó contra una columna, como si sus piernas ya no respondieran. Los otros mensajeros bajaron la cabeza, vencidos por su propio relato. Nahara dio un paso hacia adelante, tambaleante. ¿Todos?, preguntó, con un hilo de voz. ¿Estás seguro? No escuchaste a nadie gritar.
El hombre lloraba demasiado como para responder con palabras. Solo pudo asentir. El mundo de Job se partió en dos. Las riquezas podían perderse, podían reconstruirse con trabajo y tiempo. Pero sus hijos, sus risas, sus historias, sus pequeños defectos adorables, sus discusiones, sus abrazos, eso no se recupera con esfuerzo ni comercio. Job sintió que el aire se volvía demasiado denso para respirar. Sus manos empezaron a temblar. Un rugido silencioso subió desde lo más profundo de su pecho, expandiéndose por todo su ser. Sin decir nada, se llevó las manos a la ropa y la rasgó desde el cuello hasta la cintura. La tela crujió, abriéndose como si fuera una prolongación de su alma quebrada. Luego se dejó caer de rodillas en la tierra. Nahara lo miraba, con el rostro desfigurado por el dolor. Quiso abalanzarse sobre él, abrazarlo, pero sus piernas no obedecieron. Se quedó a medio camino, temblando. Job llevó sus manos a la cabeza, arrancándose un puñado de cabello, dejando que las hebras cayeran al polvo. Era un antiguo gesto de duelo, pero para él era decirle al cielo que estaba completamente roto. Las lágrimas al fin explotaron, cayendo sin control. ¡Dios! Su voz se quebró, más grito que palabra. Los siervos bajaron la cabeza. Uno de ellos empezó a llorar también, contagiado por la intensidad del momento. Job inclinó el rostro hasta que su frente tocó la tierra. El polvo se pegó a su piel mojada de lágrimas. Allí, entre sollozos profundos, entre el peso insoportable de haber perdido a sus hijos, entre el ruido del propio corazón rompiéndose, tuvo frente a sí la encrucijada que podría convertirlo en leyenda o en sombra. Podía maldecir. Podía desatar contra el cielo todas las palabras que el dolor le sugería. Nadie lo juzgaría. Nadie se atrevería a decirle que no tenía derecho. Pero, de algún lugar que ni él mismo supo nombrar, brotó otra cosa. Una memoria. Una certeza. Una voz interna susurrando. Todo lo que amaste fue un regalo antes de ser una pérdida. Job apretó los dientes, se obligó a hablar, aunque cada palabra dolía como un cuchillo. Desnudo salí del vientre de mi madre, murmuró, apenas audible, y desnudo volveré a la tierra. El Señor dio, el Señor quitó. Su voz se quebró por un instante. Parecía que la siguiente frase no saldría. Pero salió. Que el nombre del Señor siga siendo bendito. Nahara, al escucharlo, sintió algo mezclado, rabia, admiración, incredulidad. ¿Cómo podía bendecir en medio de aquello? Job no dejó de llorar. No dejó de temblar. No fingió fuerza, no jugó a ser de piedra. Solo decidió, en medio del derrumbe, no levantar su puño contra el cielo. Esa decisión silenciosa, tomada allí, con la cara hundida en el polvo, resonó más alto que cualquier grito. Y mientras tanto, en un lugar más alto que las nubes, una sonrisa se borraba del rostro del acusador. En la región de luz donde se había reunido el Consejo Celestial, todo parecía igual, pero nada lo era. La voz, eterna y firme, volvió a resonar. ¿De dónde vienes?, preguntó de nuevo. El acusador apareció otra vez, aunque esta vez su porte era menos triunfal. De rodear la tierra y andar por ella, contestó, con menos brío. ¿Has puesto tu atención en mi siervo Job?, dijo la voz. A pesar de todo lo que ha perdido, aún permanece íntegro. Me teme, se aparta del mal. Aunque me incitaste contra él para arruinarlo sin razón, no ha maldecido mi nombre. El acusador apretó los labios. La escena de Job, de rodillas en el polvo, con la ropa rasgada y el corazón hecho trizas, pero negándose a maldecir, ardía en su memoria como una espina. Piel por piel, escupió al fin. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Toca ahora su cuerpo, su salud, su carne, y verás cómo te maldice en tu propia cara. La luz pareció agitarse, como un océano iluminado. Está en tu mano, respondió la voz, con gravedad. Pero preserva su vida. El acusador sonrió con amargura. No había logrado doblegar el alma de Job a base de pérdidas externas. Tal vez, pensó, cuando su cuerpo mismo se convirtiera en una prisión de dolor, cuando cada respiración fuera una tortura, la bendición se convertiría en maldición. En la tierra, los días siguientes fueron extraños.
Job ya no salía a la colina a observar sus campos, no tenía mucho que observar. Las noticias de su tragedia se habían extendido por toda la región. Algunos lo miraban con lástima, otros susurraban hipótesis, seguro algo hizo, nadie cae tan bajo sin razón. En la casa, el silencio era espeso. Donde antes había risas, músicas y conversaciones cruzadas entre hermanos, ahora solo había un eco triste. Nahara caminaba como un fantasma de habitación en habitación, a veces abrazando prendas que habían pertenecido a sus hijos, otras veces hablando sola, como si ellos la escucharan. Job pasaba largos ratos sentado en el suelo, simplemente respirando. No decía mucho. No sabía qué más decir. Una mañana, al despertar, sintió un ardor en la piel, como si pequeñas brasas se hubieran pegado por dentro de su carne. Miró sus brazos, una mancha roja, inflamada. La tocó, y el dolor fue agudo. Al cabo de unas horas, las manchas se multiplicaron, extendiéndose por todo su cuerpo. Para el atardecer, Job estaba cubierto de llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Heridas abiertas, dolorosas, que ardían, picaban y supuraban. Cada movimiento era un tormento. Eliab, al verlo, ahogó un grito. «Señor, tu piel». Nahara se acercó, con los ojos abiertos como platos. Job susurró. «¿Qué es esto?» Él intentó incorporarse, pero el dolor lo hizo gemir. Cada articulación parecía hecha de fuego. El hombre que había sido el más respetado, el más próspero, el más fuerte, ahora se retorcía como un enfermo abandonado, roto por dentro y por fuera. Sin riquezas, sin hijos, sin salud. Y el acusador, en algún lugar entre la tierra y el cielo, esperaba el siguiente movimiento. Job terminó saliendo de la casa, a duras penas, apoyado en un madero, buscando un lugar donde su sola presencia no fuese una carga para nadie. Se sentó sobre un montón de ceniza fuera de la ciudad, en un basurero donde arrojaban desperdicios y restos de cerámica. Allí, entre lo despreciado, encontró su trono de dolor. Con un pedazo de tiesto, comenzó a rascarse las llagas, intentando aliviar una comezón insoportable. El gesto, lejos de grotesco, era desesperado, casi patético. La gente que pasaba lo miraba de reojo. Algunos susurraban. ¿Ese no es Job? El mismo que tenía rebaños innumerables. Dicen que era el más justo. Pues algo habrá hecho. Nadie cae tan hondo así porque sí. Las palabras le llegaban, pero Job no tenía fuerza ni para indignarse. Se sentía demasiado cansado, demasiado herido. Nahara lo observaba a cierta distancia. El corazón se le partía al verlo así, reducido a una sombra de quien había sido. Había amado al hombre fuerte, al proveedor, al sabio, al padre que bendecía a sus hijos. Y ahora le quedaba un esposo hecho pedazos, física y emocionalmente. Se acercó al fin, con los ojos enrojecidos. Job se agachó a su lado. «Mírate, míranos. No tenemos hijos, no tenemos bienes, y ahora tú estás así». Él la miró, y en sus ojos no había reproche, solo un cansancio tan profundo que daba miedo. Nahara apretó los dientes. El dolor se le fue transformando en rabia. ¿Hasta cuándo vas a seguir aferrado a tu integridad? Escupió. «Maldice a tu Dios, Job. Maldícelo y muere. Al menos terminará todo esto». Las palabras se quedaron flotando entre los dos, más cortantes que cualquier espada. Job parpadeó, sorprendido. Si hubieran venido de un enemigo, las habría soportado mejor. Pero venían de la mujer que había compartido su cama, su mesa, sus sueños, sus temores. Se tomó un momento antes de responder. Cuando habló, su voz fue suave, rasposa, pero firme. «Hablas como habla la desesperación cuando se olvida de quién es Dios», dijo. «¿Recibiremos de su mano solo lo bueno, y no lo difícil?» Nahara apretó los labios. No era una mujer malvada, era una mujer rota. «Yo también perdí a mis hijos», susurró, con lágrimas cayendo al fin. «Yo también los vi crecer. Yo también». La voz se le quebró y ya no pudo seguir. Job extendió una mano temblorosa y tomó la suya. «Lo sé», dijo. «Y por eso lloramos juntos.
No te pido que sonrías, Nahara. Solo, no te pido que me entiendas, sino que no me empujes a maldecir justo cuando lo único que me queda es no hacerlo. Ella retiró la mano, no por rechazo, sino porque el dolor la desbordaba. Se levantó y se alejó, incapaz de sostener la mirada de un hombre que aún, bajo toneladas de sufrimiento, seguía rehusándose a traicionarse. Job se quedó solo en su montaña de ceniza, con su cuerpo ardiendo y su alma hecha trizas. Y entonces, cuando la soledad parecía total, aparecieron 3 siluetas en el horizonte, caminando hacia él. Viejos amigos, atraídos por la noticia de su desgracia. Los 3 hombres que se acercaban eran conocidos en toda la región: Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Zofar de Naamat. Sabios, respetados, con canas ganadas en debates y consejos. Habían oído hablar de la tragedia de Job. Cada noticia que les llegaba parecía más imposible que la anterior. Pero cuando supieron que, además de todo, ahora estaba enfermo, decidieron viajar juntos para verlo. Cuando por fin lo divisaron a lo lejos, sentado sobre cenizas, cubierto de llagas, tan delgado y encorvado que casi no se le reconocía, se detuvieron en seco. «¿Ese es Job?», murmuró Elifaz. «No puede ser», dijo Zofar. Job caminaba como un príncipe, se vestía como un rey. «Ese hombre parece un despojo». Bildad no dijo nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Al acercarse, vieron en detalle las llagas, la piel agrietada, la barba descuidada, la ropa rasgada. Job los miró, y en sus ojos cansados apareció un destello de reconocimiento y de vergüenza. Ellos, al verlo así, no pudieron contenerse. Alzaron la voz y lloraron. Cada uno rasgó su manto, como señal de dolor compartido. Luego tomaron polvo del suelo y se lo echaron sobre la cabeza, como diciendo: «Nos sentamos contigo en tu humillación». Sin decir palabra, se sentaron a su alrededor. Uno a la derecha, otro a la izquierda, otro frente a él. Y no hablaron. Durante 7 días y 7 noches permanecieron allí, en silencio, viendo a Job sufrir. A veces él gemía. A veces apenas respiraba hondo. Ellos no se atrevieron a interrumpirlo. El dolor era tan grande que cualquier palabra les parecía una falta de respeto. Los que pasaban por el camino los miraban con curiosidad. 4 hombres sentados en ceniza, sin hablar, bajo el sol y la noche, compartiendo un duelo extraño y profundo. El silencio era pesado, pero también era una forma de amor. Estaban allí. No había respuestas, pero había presencia. Nahara los observaba desde lejos, entrando y saliendo de la casa, cocinando para ellos, dejando comida y agua cerca, sin romper la burbuja de silencio que los rodeaba. Al 7º día, el dolor de Job encontró una nueva forma de estallar. No en maldición a Dios, sino en lamento por sí mismo. Y cuando abrió la boca al fin, las palabras fueron como un río que había estado represado demasiado tiempo. Job respiró hondo. Sus amigos alzaron la vista, atentos, sin saber si estaba a punto de bendecir o de maldecir. Lo que escucharon fue otra cosa. «Maldito el día en que nací», comenzó Job, con la voz cargada de un dolor antiguo. «Maldita la noche en que dijeron: ha sido concebido un varón». Sus amigos se tensaron. No maldecía a Dios, pero sí cuestionaba su propia existencia. ¿Por qué no morí al salir del vientre? Continuó. ¿Por qué rodillas me recibieron? ¿Por qué pechos me amamantaron? Si hubiera muerto entonces, ahora estaría en reposo. Las palabras salían en oleadas. Job no disfrazaba lo que sentía. No jugaba a ser el héroe imperturbable. «He perdido mis hijos», su voz se quebró. «He perdido mi casa, mis rebaños, mi nombre. Y el dolor no se va. Día y noche me envuelve. Levanto mi rostro y solo hallo sombras. ¿Por qué le da Dios luz al que su alma está amarga? ¿Por qué alarga la vida de quien solo desea que termine?» Elifaz, Bildad y Zofar escuchaban, incómodos. Admiraban a Job, pero sus palabras empezaban a rozar zonas que ellos temían. «No maldigas a Dios», susurró Bildad. «No lo he hecho», respondió Job, casi con irritación. «Pero no puedo fingir que esto no me duele. No puedo hacer de cuenta que todo está bien. No lo está.
Mi realidad es ceniza, dolor y ausencia. Su respiración era agitada. Aún así, miró al cielo, con los ojos llenos de lágrimas. Solo quiero entender, dijo. No afirmo ser perfecto, pero viví rectamente, fui justo con los pobres, defendí al huérfano, no me regocijé en la desgracia ajena. Si esto que vivo es castigo, ¿de qué se me acusa? Y si no lo es, ¿qué sentido tiene? Elifaz se aclaró la garganta. Era el mayor, el más experimentado. Pensó que era el momento de hablar. Job, amigo, dijo, tus palabras son pesadas. Tus lamentos nos traspasan. Pero déjame decir algo, nunca he visto al inocente ser destruido sin causa. Por regla, los que siembran maldad, cosechan desgracia. Quizás, sin darte cuenta, sembraste algo torcido. Dios es justo. No hiere al justo por capricho. Job lo miró, herido. Entonces, según tú, todo lo que me pasa es porque secretamente soy peor de lo que crees, replicó. ¿Ese es tu consuelo? Zofar resopló. Job, no vamos a acusarte a ciegas, dijo, pero tampoco podemos decir que Dios se equivocó. Es más fácil pensar que tú erraste que pensar que el cielo es injusto. Las palabras de sus amigos lo perforaban. Había buscado consuelo y encontraba sospecha, había buscado hombros y encontraba teorías. Sin embargo, en medio de esa nueva herida, Job tomó otra decisión. No reclamaría una perfección que no tenía, pero tampoco confesaría culpas que no conocía solo para quedar bien con las ideas de los demás. El campo de batalla ya no eran sus bienes ni su salud, sino su propia narrativa. ¿Quién era él delante de Dios? ¿Qué significaba ser justo cuando la desgracia caía sin explicación? La lucha recién comenzaba. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de discursos. Elifaz hablaba de sueños y visiones donde un susurro le había dicho que ningún hombre puede ser más justo que Dios. Como si, de algún modo, Job estuviera reclamando un nivel de pureza que no le correspondía. Dios corrige al que ama, decía. Si aceptaras que esto es disciplina, te iría mejor. Bildad, más rígido, insistía en que Dios no tuerce la justicia. Tus hijos, llegó a insinuar, tal vez pecaron, y recibieron lo que merecían. Pero tú aún puedes buscar a Dios, y Él restaurará tu risa. Aquella frase fue como una daga en el corazón de Job. ¿Sus hijos habrían merecido morir así? ¿Aplastados bajo una casa? Zofar, más duro, fue más lejos. Dios te está castigando menos de lo que mereces, soltó, sin pestañear. Si pudieras ver tus faltas como Él las ve, sabrías que todo esto es poca cosa. Ante esas palabras, Job sintió un fuego distinto al de sus llagas ardiendo por dentro. Si ustedes fueran yo, también yo podría hablar así, respondió. Podría reunir frases bonitas, adornarlas con doctrina y lanzárselas a la cara. Pero no lo hago, porque estoy aquí para sufrir con ustedes, no para explicarlos. Los miró, uno por uno. No digo que sea perfecto, añadió. Pero también sé esto, no he robado el pan del huérfano, no he pervertido la justicia por soborno, no he vuelto el rostro cuando un pobre pidió ayuda. No pueden venir aquí, sobre mi montaña de ceniza, a decirme que todo lo que vivo es mi culpa. Sus amigos guardaron silencio un instante, sorprendidos por la firmeza que aún quedaba en aquel hombre débil. Job levantó la vista al cielo. Si pudiera hablar directamente con Dios, dijo, si tuviera un lugar donde presentar mi causa, expondría mi corazón y sabría lo que Él quiere de mí. Pero Él es grande y yo pequeño. No lo veo, no lo encuentro. Me he vuelto un misterio para mí mismo. Su voz se suavizó. Aunque Él me matara, en Él esperaría, murmuró. No entiendo lo que hace, pero no dejaré de buscarlo, aunque me duela. Sus amigos se removieron incómodos. No encajaba en sus esquemas que alguien pudiera cuestionar, llorar, lamentarse, y aún así, seguir aferrado a Dios y maldecirle. Pero esa era precisamente la batalla que Job estaba luchando, la de mantener la fe sin negar el dolor, la de seguir bendiciendo sin dejar de preguntar. En el cielo, el acusador observaba, frustrado. Job no había maldecido. Ni siquiera ahora, atacado por amigos que intentaban defender a Dios acusándolo a él.
El juego se estaba saliendo de su guión, el tiempo se volvió extraño para Job. Días y noches se confundían. Había momentos en que el dolor físico se volvía un susurro lejano, opacado por algo peor, la sensación de que Dios se había vuelto su enemigo. Clamo a Él y no me responde, decía. Se oculta en un torbellino que no puedo penetrar. Me siento como un blanco del que se burlan las flechas. Sus amigos, cada uno a su turno, seguían ofreciendo explicaciones. Tal vez hay un pecado oculto, insistía Elifaz. Examina mejor tu corazón. Busca a Dios con más fuerza, decía Bildad. Si fueras realmente limpio, tu final sería aún más glorioso que tu principio. Reconoce tu culpa y endereza tu camino, remataba Zofar. Todo esto pasará. Job sentía que lo estaban empujando a firmar una confesión que no entendía, solo para encajar en su teología. Si confieso culpas que no recuerdo, mentiré, dijo. Y si me declaro completamente inocente, sería arrogante. Estoy atrapado. Se llevó una mano temblorosa al corazón. Solo sé una cosa, continuó, mi testigo está en lo alto. Alguien ve mi llanto, aunque yo no lo vea a él. Algo dentro de mí grita que no he sido abandonado, aunque todo a mi alrededor grite lo contrario. Era un hilo delgado, casi imperceptible, pero era el hilo que evitaba que se desbarrancara en la maldición. Nahara, escuchando desde la distancia, no entendía cómo aún podía hablar así. ¿Qué te queda de ese Dios, Job? Le preguntó una tarde. No te respondió cuando perdiste a tus hijos. No te detuvo cuando se quemaron tus rebaños. No te sanó estas llagas. ¿Qué clase de amor es ese? Job respiró hondo. Un amor que ahora no alcanzo a comprender, dijo. Pero preferiría morir aferrado a él, con las manos sangrando, antes que soltarme y flotar en la nada. Nahara miró al suelo. No compartía su fe, pero tampoco podía romper ese último refugio suyo. Aunque no lo admitiera, en el fondo una parte de ella también se sostenía en ese misterio. El filo de la duda cortaba por todos lados, pero Job seguía negándose a usarlo para cortar el vínculo con Dios. Y entonces, cuando las palabras de los tres amigos se agotaron y el aire se llenó de cansancio y confusión, otra voz se levantó. La de un joven que había estado escuchando en silencio todo ese tiempo. El joven se llamaba Eliú. No tenía las canas de Elifaz, ni la reputación de Bildad, ni la elocuencia bronca de Zofar. Era, en teoría, el menos indicado para hablar. Y sin embargo, era justamente eso lo que le daba cierto atrevimiento. He guardado silencio por respeto a sus años, dijo, inclinando la cabeza. Pero el espíritu dentro de mí me apremia. Me arde el pecho de tanto callar. Los tres amigos lo miraron con mezcla de curiosidad y molestia. Job lo miró con atención. Quizás una mirada fresca pudiera aportar algo distinto, o quizás solo más heridas. No diré que Job es culpable de un pecado oculto que yo no conozco, comenzó Eliú. Tampoco diré que Dios se ha equivocado. Creo que ninguno de ustedes lo ve completo. Se volvió hacia Job. Has dicho que Dios no te habla, continuó. Que Él solo te hiere. Pero, ¿y si ya te está hablando de formas que no reconoces? A veces habla en sueños, en visiones de la noche. A veces en un susurro, a veces en el dolor mismo. Job frunció el ceño. ¿Insinúas que todo esto es solo una enseñanza? Preguntó, con un dejo de fastidio. No solo, respondió Eliú. Sería cruel decir que la muerte de tus hijos es una simple lección. Pero, ¿podría ser este dolor un fuego que no solo destruye, sino que también purifica? Un fuego que quema cosas que creías firmes, para mostrarte algo más profundo que tus bienes, tu nombre, incluso tu comprensión de la justicia. El joven miró al cielo. Dios es más grande que nuestras fórmulas, dijo. A veces calla, no porque sea indiferente, sino porque su respuesta sería demasiado grande para entrar en nuestras palabras. Pero el hecho de que no lo entiendas no significa que haya dejado de estar cerca. Job lo escuchaba, dividido. Una parte de él estaba cansada de discursos. Otra reconocía algo diferente en esas palabras. No había acusación directa, sino una invitación. No te pido que dejes de lamentarte, prosiguió Eliú.
El lamento también es oración cuando se dirige hacia arriba. Solo te digo, no conviertas tu dolor en excusa para declarar a Dios tu enemigo. Quizás, incluso aquí, Él está más cerca de lo que piensas. Un viento ligero sopló en ese momento, levantando un poco de polvo alrededor. Job dio un pequeño suspiro. No era consuelo total, pero tampoco era una bofetada. Era como si, en medio de la noche, alguien hubiera encendido una vela pequeña. No disipaba toda la oscuridad, pero demostraba que todavía existía algo más que tinieblas. Y justo cuando el último eco de las palabras de Eliú se apagó, el viento cambió. Empezó como un murmullo, luego una ráfaga, luego un rugido. Una tormenta se acercaba. El cielo se oscureció de repente. Nubes pesadas se arremolinaron sobre la región. El viento soplaba con tanta fuerza que parecía querer arrancar los pocos árboles que quedaban en pie. Los siervos corrieron a asegurar puertas y ventanas. Naara gritó órdenes desde la casa. Los amigos de Job buscaron resguardo bajo un saliente de roca. Job, sin embargo, permaneció fuera, en su montón de cenizas. No porque fuera valiente, sino porque casi no le importaba si el viento lo tumbaba. A esas alturas, la idea de desaparecer tragado por la tormenta no le parecía la peor de las opciones. Eliú, que aún estaba cerca de él, se cubrió el rostro con su manto. «Job, entra», gritó. «Esta tormenta no es normal». El viento respondió con un rugido que ahogó sus palabras. De pronto, el torbellino pareció concentrarse en un solo punto, no lejos de donde Job estaba sentado. Era como si todo el viento de la región decidiera bailar en círculo en un mismo lugar, formando un remolino de polvo y furia. Y entonces, desde el corazón del torbellino, no con voz humana pero tampoco ajena al oído, algo habló. No fue un sonido que los demás escucharan con tanta claridad. Algunos solo sintieron escalofríos, otros nada. Pero para Job, cada palabra fue nítida, penetrante, imposible de ignorar. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Tronó la voz. Ciñe ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré, y tú me responderás. Job sintió que la sangre se le helaba. No era la voz de un hombre. No era la voz de un amigo ni de un enemigo. Era algo que estaba más allá, y sin embargo, increíblemente cerca. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Continuó la voz, desde el viento. Decláralo, si tienes inteligencia. ¿Quién le puso medidas, si lo sabes? ¿Quién la midió con cordel? Las palabras se desplegaron como relámpagos, no para destruirlo, sino para quebrar su orgullo oculto. Dios no le estaba explicando por qué había sufrido. Le estaba mostrando quién era él. Lo llevó de viaje por mares que rugían, por límites puestos a las olas, por constelaciones que brillaban en la noche, por animales salvajes que nadie domaba, por criaturas misteriosas que vivían en las profundidades. ¿Mandas tú a la mañana, Job?, preguntaba la voz. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve? ¿Enviaste tú los relámpagos, y ellos te dijeron, aquí estamos? Job apenas podía respirar. Su mente se expandía y encogía a la vez. Nunca había dudado del poder de Dios, pero ahora lo estaba experimentando no como una idea, sino como una presencia que llenaba todo y, al mismo tiempo, se inclinaba hacia él. No era que Dios ignorara su dolor. Era que su dolor, aunque grande, estaba dentro de una realidad aún más grande. La tormenta seguía rugiendo, pero dentro de Job algo distinto empezaba a calmarse. La voz continuó, no como un sermón frío, sino como una sucesión de imágenes que envolvían a Job. Vio cabras monteses pariendo en lo alto de los riscos. Vio al avestruz, torpe con sus crías, pero rápido en la carrera. Vio al caballo de guerra relinchar al sonido de la trompeta. Vio al águila elevarse y poner su nido en lo alto. Cada escena era una pregunta silenciosa. ¿Tú sostienes todo esto? ¿O lo hago yo? Job empezó a llorar otra vez, pero esta vez sus lágrimas eran distintas. No eran solo de dolor por lo perdido, sino de asombro ante lo que jamás había entendido. Antes te conocía de oídas, susurró. Sabía cosas sobre ti. Tenía palabras, conceptos, definiciones. Pero ahora mis ojos te ven.
No estaba viendo un rostro físico, pero sí una realidad más real que cualquier forma. Se vio a sí mismo, pequeño, limitado, torpe. No como insulto, sino como verdad liberadora. Soy diminuto, admitió. No alcanzo, no entiendo. Hablé de cosas demasiado maravillosas para mí. Por eso pongo mi mano sobre mi boca. No diré que lo que viví fue bueno. No llamaré dulce a lo que fue amargo. Pero tampoco me atreveré a llamarte injusto. En ese encuentro, algo cambió en la raíz de su ser. El dolor seguía. Sus llagas no desaparecieron de inmediato. Sus hijos no regresaron. El silencio de la tumba no se rompió. Y sin embargo, Job dejó de exigir respuestas como quien presenta cuentas. Empezó a confiar, no porque la historia se volviera lógica, sino porque el autor se le había revelado como alguien más grande que sus porqués. La tormenta empezó a amainar. El viento se calmó, las nubes se abrieron y un rayo de luz se coló entre ellas, iluminando la figura encorvada de Job sobre las cenizas. Eliú, que había visto algo de todo aquello sin entenderlo del todo, cayó de rodillas. Los amigos de Job salieron lentamente de su refugio, confusos. No habían oído las palabras, pero sentían que algo iba distinto en el ambiente. En el rostro de Job ya no solo había dolor, había algo más, una extraña mezcla de cansancio y paz. La voz, al silencio, dejó una última tarea pendiente. No sería el cielo quien diera el siguiente paso. Sería Job. Fue entonces cuando la palabra vino, no desde el torbellino hacia Job, sino desde Dios hacia los amigos de Job. No la escucharon como un trueno, pero sí como una convicción que los atravesó hasta el hueso. Supieron, sin que nadie les explicara, que habían hablado mal. Que, en su afán de defender a Dios, lo habían presentado como un ser frío, mecánico, que siempre castigaba al que sufría. Supieron que habían cargado sobre Job culpas que no les constaba que tuviera. Y, para remate, Dios les hizo entender otra cosa humillante. Si querían reconciliarse, si querían que él aceptara su arrepentimiento, tendrían que ir a ese hombre cubierto de llagas, ese al que habían herido con sus palabras, y pedirle que orara por ellos. Elifaz, Bildad y Zofar se miraron entre sí. Tragaron saliva. Pero sabían que no era una sugerencia, era el único camino. Tomaron ofrendas, animales para sacrificio, y caminaron hasta donde Job seguía sentado. No con la altivez de sabios que van a corregir a un amigo, sino como quienes acuden a un sacerdote herido que, por algún misterio, está cerca del corazón de Dios. Job, dijo Elifaz, bajando la vista. Nos equivocamos. Hablamos de ti y de Dios como si entendiéramos todo. Te juzgamos sin pruebas. Y lo peor, en nombre del Creador. Bildad asintió, avergonzado. Vinimos a consolarte y te lastimamos más, admitió. Si aún hay gracia para nosotros, te pedimos que ores por nuestras vidas. Zofar, que había sido el más duro, murmuró algo casi inaudible. Perdónanos. Job los miró largo rato. Parte de él habría querido decir, ahora lo ven, ahora piden perdón. Habría sido fácil dejar que su corazón se endureciera. Tenía razones. Pero recordaba la voz en el torbellino. Recordaba la inmensidad de un Dios que lo había visto, no solo como caso, sino como hijo. Cerró los ojos. Y decidió. Los perdono, dijo. No porque lo que dijeron no doliera, sino porque yo también he sido ignorante muchas veces. Yo también hablé sin entender, muchas veces. Y si Él, que es tan grande, me habló sin destruirme, ¿quién soy yo para no mostrarles misericordia? Se puso de pie, tambaleante, y apoyó sus manos sobre ellos. Sus dedos temblaban, pero su voz estaba firme. Dios de toda justicia, oró, mira a mis amigos. No les tomes en cuenta su necedad. Dales luz donde antes hubo dureza. Y haz que su arrepentimiento sea el inicio de algo nuevo, no un recuerdo amargo. Al terminar, sintió un peso levantarse de su pecho. Perdonar no borraba el pasado, pero rompía las cadenas que lo ataban a él. Y mientras la oración subía silenciosa, algo, en lo invisible, empezó a moverse a favor de Job. No como un premio automático, sino como fruto de una historia que aún no había terminado. Los días siguientes trajeron cambios pequeños,
casi imperceptibles al principio. Un vecino que llevaba semanas evitando a Job por miedo a contagiarse de su desgracia se acercó un día con un pequeño rebaño. «No puedo quedarme de brazos cruzados», le dijo. «Esta docena de ovejas es poca cosa comparada con lo que tenías, pero es algo. Quiero compartir de lo mío contigo». Otro llegó con unas monedas, otro con semillas, otro con herramientas. No todos tenían mucho, pero cada uno traía algo. Job se sorprendía de sí mismo al recibirlos sin desesperación codiciosa. Antes, quizás habría pensado en cómo multiplicar eso 10 veces. Ahora, simplemente veía en esos gestos un reflejo de la gracia que no entendía, pero aceptaba. Sus llagas, lentamente, comenzaron a secarse. La piel se le renovaba poco a poco. No fue un milagro instantáneo, sino un proceso, como si su cuerpo reflejara por fuera la lenta restauración que ya había comenzado por dentro. Nahara lo observaba sanar con lágrimas en los ojos. «Pensé que te perdería», confesó una noche, mientras él descansaba en el lecho, ya dentro de la casa. «No solo en cuerpo, pensé que te perdería hacia la amargura, hacia un lugar del que no se regresa». Job tomó su mano. «Estuve cerca», admitió. «Muy cerca. Pero en el borde del abismo, algo me sostuvo. No fue mi fuerza. No la tenía. Fue alguien». No había necesidad de definir más. Con el tiempo, los campos que habían quedado abandonados comenzaron a recibir atención nuevamente. Las semillas germinaron. La tierra, regada con sudor y lágrimas, respondió con una generosidad silenciosa. Los rebaños crecieron otra vez. No de un día para otro, sino a través de muchas crías, muchos inviernos, muchos veranos. La casa de Job se convirtió en un lugar extraño. No era solo la casa del hombre que había sido rico, ni solo la del hombre que había sufrido. Era la casa del que conocía el dolor y, por lo mismo, sabía cómo sentarse junto a otros quebrados. Gente de regiones lejanas venía a verlo, a pedirle consejo. No tanto por su prosperidad, que, con los años, volvió a ser grande, sino porque sus ojos tenían una profundidad que solo se gana al haber mirado de frente al sufrimiento sin perder el alma. A veces, al caer la tarde, Job se sentaba en la colina otra vez. El viento del desierto silbaba entre las dunas, como aquel día remoto, pero él ya no lo escuchaba igual. Donde antes había oído solo riesgo, ahora oía también promesa. Pasaron los años, y el silencio donde antes resonaban las voces de sus hijos empezó a llenarse de nuevos sonidos. Un llanto de bebé, una risita, pasos pequeños corriendo por los pasillos. Dios permitió que Nahara y Job volvieran a tener hijos. Hijos que no reemplazaban a los que se habían ido, porque el amor no funciona como piezas intercambiables, pero que añadían luz nueva a una casa que había conocido demasiada sombra. Job, al sostener al primer bebé en sus brazos, lloró como no lloraba desde el día de la desgracia. No eran lágrimas de culpa ni de pura alegría, sino una mezcla de todo: recuerdo, gratitud, temor, esperanza. «No puedo prometerte que no sufrirás», susurró al niño. «No puedo prometerte que entenderás todo lo que te pase. Pero sí puedo prometerte esto: hay una mano que no te soltará, incluso cuando tú quieras soltarla». Nahara lo escuchaba, con una sonrisa cansada pero plena. Con los años vinieron más hijos, más hijas. La casa volvió a llenarse de risas, peleas infantiles, carreras, canciones. Job hablaba de sus hijos perdidos sin ocultarlos, pero tampoco como una llaga abierta. Eran parte de su historia. Les contaba a los nuevos sobre sus hermanos mayores que no conocerían en esta vida, pero que habían existido, amado, jugado, respirado bajo ese mismo techo. «Ustedes son la prueba de que el dolor no tiene la última palabra», les decía. «No porque ustedes borren la tristeza, sino porque la tristeza no logró impedir que la vida siguiera brotando». Cuando sus hijos crecieron, preguntaban: «Padre, ¿por qué la gente te llama el hombre que no maldijo?». Y Job se quedaba en silencio unos segundos antes de responder. «Porque hubo un día», decía al fin, «en que lo perdí casi todo. Y tuve que decidir qué hacer con mi boca. Podía usarla para escupir veneno contra quien me había dado la vida, o podía usarla para llorar y, aún así, seguir diciendo no te entiendo, pero sigo aquí contigo». Sus hijos lo miraban, serios.
¿Y eso fue suficiente?, preguntaban. Job sonreía. No sé si fue suficiente, respondía. Pero sé que eso evitó que me perdiera a mí mismo. A veces, la verdadera victoria no es vencer al enemigo, sino no convertirte en uno. La fama de Job se extendió más allá de las fronteras de su región. Mercaderes, pastores, sabios, incluso gobernantes, oían hablar de él. No solo de sus riquezas, que habían vuelto a multiplicarse, como si la vida se empeñara en desmentir la ruina definitiva, sino de su historia, el hombre que había caído desde la cima hasta el polvo y aún así se había negado a maldecir. Muchos venían esperando escuchar fórmulas. ¿Qué oración dijiste para que todo cambiara? ¿Qué sacrificio hiciste? ¿Qué palabra secreta conoces? Job, sin embargo, no ofrecía magia. No tengo claves, decía. Solo tengo cicatrices. Si quieren, se las muestro. Y contaba, sin adornos heroicos, cómo había llorado, dudado, preguntado, discutido. No suavizaba la historia. No borraba el dolor de Naara, la dureza de sus amigos, la sensación de abandono. Pero tampoco escondía lo que había descubierto en el torbellino, un Dios que no siempre explicaba, pero que se revelaba. Uno que no había evitado su sufrimiento, pero tampoco lo había dejado solo. Mi resiliencia no fue no llorar, aclaraba. No fue ser fuerte todo el tiempo. Fue no soltar la mano de Dios aun cuando quería lanzársela a la cara. Algunos se iban frustrados. Querían algo más sencillo. 1, haz esto. 2, obtendrás aquello. Otros, en cambio, encontraban en su historia algo más valioso. Permiso para no ser de piedra, permiso para lamentarse, sin abandonar la fe. Los pobres encontraban en Job un aliado. Él nunca olvidó cómo se sentía ser mirado como un hombre bajo maldición. Por eso, cada vez que veía a alguien quebrado, se sentaba cerca, no como benefactor desde arriba, sino como compañero desde abajo. No sé por qué te pasa lo que te pasa, les decía. Sería arrogante decírtelo. Pero sí sé lo que es sentir que el mundo se te cayó encima. Y sé que aún ahí, respirar tiene sentido. Su casa se convirtió en refugio, en escuela, en hospital de almas. Los hijos de sus hijos crecieron escuchando esa historia al calor del fuego, cada vez más épica y, al mismo tiempo, más humana. Los años, que no perdonan a nadie, también pasaron sobre Job. Sus manos, que habían tenido callos de trabajo y luego temblores de dolor, ahora temblaban solo por la edad. Su barba se llenó de blanco. Sus pasos se hicieron más lentos. Una noche, uno de sus nietos se sentó a su lado en la colina, donde todo había empezado. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. «Abuelo», dijo el niño, «siempre nos hablas de lo que sufriste y de cómo no maldijiste. Pero, ¿nunca tuviste miedo de que Dios, en realidad, no fuera bueno?» Job lo miró, con ternura y gravedad. «Sí», respondió. «Lo tuve. Muchas veces. Cuando enterré a tus tíos, cuando mi piel ardía, cuando mis amigos me acusaban, tuve miedo de que, al final de todo, el corazón de Dios fuera una roca fría». El niño lo observaba, muy atento. «¿Y qué cambió?», preguntó. Job sostuvo la mirada en las estrellas. «No obtuve un libro con respuestas», dijo. «Obtuve un encuentro. No me explicó todo, pero me mostró que Él es más grande que mi dolor y sin embargo se inclina hacia mi llanto. Comprendí que mi visión era tan pequeña, que juzgarlo a Él desde ahí era como si una hormiga declarara incompetente a un gigante porque no entiende sus pasos». El niño rió ante la imagen. «Entonces», continuó Job, «decidí algo. Si de todas formas iba a sufrir, prefería sufrir agarrado a Él, aunque gruñera y llorara, que sufrir dándole la espalda». La diferencia no fue que el sufrimiento desapareciera, sino que dejó de ser un vacío y se convirtió en camino. El nieto guardó silencio, procesando. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Tienes miedo de morir?». Job sonrió, con una paz que no era ingenua. «Tengo curiosidad», confesó. «No miedo. He visto la fidelidad de Dios en la vida y en la pérdida. No me imagino que se vuelva menos fiel en lo que hay después». Se recostó un poco, apoyando la espalda en una roca. «Si alguna vez la vida te golpea», añadió, mirándolo, «recuerda esto, grita, llora,
pregunta, duda, pero no maldigas. No porque Dios necesite tu respeto, sino porque tu alma sí necesita no llenarse de veneno. El resentimiento es una jaula peor que cualquier tragedia. El niño asintió, grabando esas palabras. Las estrellas seguían titilando, como si también escucharan. Llegó el día en que Job, viejo y lleno de años, sintió que sus fuerzas ya no se renovarían con el amanecer. No fue una tragedia repentina. No hubo viento que derribara casas ni plagas en la piel. Solo un cansancio profundo, el susurro conocido de un ciclo que se cerraba. Llamó a Nahara, a sus hijos, a sus nietos. Todos se reunieron alrededor de su lecho. La casa estaba llena, no solo de personas, sino de historias. No tengo grandes tesoros que dejarles, dijo, aunque de hecho tenía muchos. Esos se pueden perder. Hoy quiero dejarles lo único que nadie puede arrebatarles si ustedes no lo sueltan. Los miró a todos, de uno en uno. Cuando el dolor llegue, porque llegará, recuerden que no es prueba de que Dios los odia. Tampoco asuman que siempre es castigo. A veces es misterio. Y en el misterio, su tarea no es entenderlo todo, sino no dejar que el dolor los vuelva amargos. Tomó aire una vez más. Si alguna vez se sienten tentados a maldecir, recuerden esto. El mismo aliento que usarían para maldecir puede usarse para llorar y decir no te comprendo, pero sigo hablándote. Esa es la resiliencia verdadera, seguir volviendo a Dios incluso cuando no hay respuestas. Nahara le tomó la mano, llorando en silencio. Habían recorrido un camino imposible, pero allí estaban, juntos, al final. Job sonrió, cansado, pero en paz. En su mente, por un momento, vio de nuevo a sus primeros hijos, los que había perdido. Vio la colina antes de las tormentas, los campos llenos de rebaños, el humo de la desgracia, el torbellino de la voz divina, la pila de cenizas, los amigos, los perdones, los nuevos comienzos. Y sobre todo, sintió la presencia de aquel que había estado, silencioso muchas veces, pero jamás ausente. Su pecho subió y bajó por última vez. Un suspiro salió de sus labios, como una entrega. Afuera, el viento del desierto volvió a soplar entre las dunas. Ya no sonaba como una flauta triste, sino como un canto lejano, un recordatorio de que la vida sopla y sigue, incluso tras las peores tormentas. La historia de Job quedó grabada en la memoria de su pueblo. No solo como la del hombre que lo perdió todo y lo recuperó, sino como la del hombre que, al borde del abismo, eligió no maldecir. Su verdadera riqueza no fueron los rebaños, ni las casas, ni los años. Fue haber guardado su corazón del veneno cuando todo lo invitaba a tragarlo. Y así, generación tras generación, cuando alguien se encontraba en medio de una noche oscura, alguien siempre decía: recuerda a Job, el hombre que no maldijo. Si él pudo sostenerse en el polvo, tú también puedes. No porque seas fuerte, sino porque hay uno que sigue siendo fiel, incluso cuando el cielo parece en silencio. Y el viento, cada vez que pasaba sobre las ruinas antiguas y los campos renovados, parecía susurrar la misma verdad. La resiliencia no es no caer. Es levantarse, sin maldecir.